Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con Julio Masparrote, que se encuentra en Venezuela. Es una persona que nos va a confundir un poco porque he visto que es rockero, pero ahí lo vemos con cantidad de libros atrás. ¿Cómo está Julio? Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy bien. Buenos días, no sé, pero ya debe ser las buenas tardes, ¿no? Las tardecitas, sí. Las tardecitas de otoño. Bien, bien, aquí pues trabajando en la editorial, que a lo que me dedico de lunes a viernes y bueno, y otras cosas que hago por ahí, pues. Mira, y el lugar donde se reúnen a tocar música está también ahí en la editorial, en un cuarto por ahí detrás. Es en mi casa, mi casa. Yo tengo una casa donde hay como una especie de bar bastante amplio y ahí pues improvisamos un estudio de grabación o de ensayo, mejor dicho. Y bueno, todos los viernes nos dedicamos ahí bueno, a tocar y a pasarla bien ahí con los amigos de la banda. Eso fue realmente un sueño que yo tenía de muchacho, a los 14 15 años. Mi sueño era hacer una banda de rock, pero en esa época, bueno, se dieron ahí algunos escarceos de hacer música con unos amigos, pero eso después se durmió, pues. Se durmió y en el 2010 más o menos me conseguí con uno de mis amigos de esa época y quedamos en que nos íbamos a comprar unos instrumentos para retomar el sueño, pero luego vino el tema de la crisis y él tuvo que irse del país, me quedé aquí solo y después en el 2020 estaba cumpliendo 50 años y perdón, en el 2018 estaba cumpliendo 50 años y quería hacer una fiesta para celebrarlo con una banda en vivo. Contraté una banda, los vi tocar ese día en mi cumpleaños, me hicieron participar cantando y dije, uy, vale, pero si yo cumpliera otra vez, hiciera esfuerzos por cumplir el sueño de montar la banda, ¿no? Y en el 2020, que no tenía nada que hacer, o sea, en la época de la pandemia, encerrado ahí en la casa, pues agarré y desempolvé el bajo ese que había comprado en el 2010 y me puse a darle al instrumento con videos de YouTube y algún libro que descargué. Y bueno, nada, entonces ya pues como que le fui agarrando práctica, ya yo tenía un previo conocimiento, había tenido clases de guitarra cuando tenía 8 o 9 años. Y luego, ya después de que terminó la pandemia, pues dije, oye, pero ahora ¿quién le digo? ¿Quién me puede acompañar a esta edad, los viernes, que sea conocido, que sepa tocar y que acepte un novato como yo, ¿no? Y bueno, me acordé de un amigo que nos llevamos una diferencia de edad importante, 8 años, pero amigo de mi hermano menor, y lo llamé y me dijo, claro, vale, cómo no. Entonces empezó a venir los viernes, él invitó a otro de sus amigos, otro amigo que me dijo que tocaba todos los instrumentos, por cierto. Y entonces hicimos ese trío, ¿no? Ahí los tres tocábamos, yo me había encargado de comprar los instrumentos básicos en la casa, como para que no hubiera excusa de que no hubieran los instrumentos. Y bueno, empezamos a darle ahí, y después bueno, los amigos empezaron a decirnos de que sonaba bien, que tal, que por qué no le poníamos más esfuerzo. Y bueno, fueron apareciendo dos personas más, un guitarrista y un baterista. El baterista, el que hacía de batería, entonces pasó a la guitarra, que era su instrumento natural y que lo hace maravillosamente bien. Y bueno, los cinco cuando armamos la banda, coño, sentimos de que eso era diferente. Oye, ¿verdad? Que esto suena bien. Los cinco nos compenetramos y la banda sonaba formidable. Y empezamos a dedicarnos a componer más canciones. Yo me introduje más en el tema de la composición, de hacer las letras, porque el cantante había hecho algunas, pero él las hacía en inglés y yo le decía que yo no quería cantar en inglés, yo quería cantar en español. Entonces, bueno, me encargué de traducir algunas de esas letras, empecé a componer más canciones y bueno, tenemos ya como 15 canciones, nos empezamos a presentar en los locales nocturnos de Caracas. Claro, ahí fuimos descubriendo todas las vicisitudes de ser músico y de que realmente los pagos son muy malos y te pagan es con pizzas y cervezas. O sea, se aprovechan un poco de la Pero, pasión.
pero con él. me parece buenísima la historia. Y el nombre femoral, que de dónde lo sacaron? Sí, sí, bueno, en principio teníamos una lista inmensa de nombres, pero yo quería un nombre que primero que fuese reconocido en inglés y en español, o sea, por el tema de la internacionalización, si es que se diera, ¿no? Entonces, bueno, femoral es una palabra que se escribe igual en inglés y en español. Y después pensé que femoral, viene de, vamos a decir, de los órganos más grandes del cuerpo, el fémur, las arterias femorales, la vena femoral, los músculos femorales, o sea, que venía de adentro, de la sangre, vamos a decir que era un tema interno, ¿no? Que venía de adentro, y también tenía el juego de la fe y la moral, ¿no? Entonces, entonces me pareció que el nombre calzaba bien y pues le pusimos ese nombre, le creamos un logotipo. El año pasado nos hicimos una presentación en Jarro Café aquí en Caracas y grabamos esos videos en buena resolución y están colgados ahí en un canal de YouTube de la banda que se llama Femoral Rock. Y bueno, la página de Instagram, donde también ahí nos pueden ver, femoral.bar. Buenísimo, mire, ¿y tú tienes hijo que se espante? Bueno, tengo dos hijos, ¿no? ¿Y Tengo, cómo toman esta fase ahí mi del hermano. Papa Cool? Bueno, mi hermano, lo que pasa es que mi hijo tiene 14 años. Ajá. En principio incluso le puse a unas clases de piano, pero no duró mucho. Le llama la atención, pero no, bueno, sí escucha rock, porque cuando le llevo al colegio le pongo música rock para ir escuchando, se interesa sobre todo en los grupos que cantan en español, aunque él estudia en un colegio bilingüe, ¿no? Entiende muy bien el inglés. De hecho, se la pasa viendo puros videos en YouTube en inglés. Pero como yo le converso sobre el tema de la poesía y de las letras y cómo puedes expresarte con las palabras, con las metáforas, con los símiles, etcétera, entonces pues se interesa en eso. Le gusta el rap también, lo he puesto a escuchar rap venezolano, le llama la atención. Pues le parece simpático Sí, que pero él, antes de redescubrir el bajo es que tocas, ¿no? el bajo. Que le habías dado algún chance de saber que eras así súper cool o fue una broma que salió de repente Bueno, así eso que... salió así. De repente, lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho disfrazarme. Por ejemplo, ahorita viene Halloween. Me gusta hacer la fiesta de Halloween. De hecho, eso es una excusa para presentar la banda ese día. Pero por lo menos a él no le gusta disfrazarse. Le parece así como medio. En estos días estuvo una presentación teatral en su colegio hablaba sobre los griegos, entonces tenían que ir vestidos todos los personajes con ropa como griegos, ¿no? Batas, y él se negaba a disfrazarse. O sea, un tema de que, no sé, no le gusta. Entonces, bueno, al final se puso algo que no era nada, no tenía nada que ver con los griegos, más bien parecía un pastor, no sé, europeo, pero, pero bueno, se la disfruta, se lo disfruta. Y mi hija, yo tengo una hija de 7 años, ella dice que a ella no le gusta el rock, que a ella lo que le gusta es la música que oye su mamá. Mi esposa escucha más música techno, y eso también es muy simpático porque la gente dice, oye, pero ¿cómo hacen ustedes match? O sea, si tú eres más rockero y ella es más de música techno, pero digo, bueno, pero no, ahí nos la llevamos bien, es un balance, pues, un balance. Y entonces ella en estos días me está diciendo, bueno, papá, ya me está empezando a gustar el rock, me dijo, ¿no? Entonces, este, pues, No, nada, me pasamos parece muy bien. buenísimo. Bueno, y si practican ahí en tu casa, me imagino que también pueden ver todo el proceso, pues incluso Sí, de la mezcla y la parte técnica bueno, y- realmente nosotros tocamos es prácticamente los viernes en la noche, ¿no? Claro, viene acompañado de unas cervezas, etcétera. Entonces, es muy cómico porque hace unos días
estamos, y que bueno, vamos a inscribirnos en el Festival Nuevas Bandas, ¿no? El festival más reconocido aquí en Venezuela de música rock. Y conocemos a algunos de los organizadores, entonces le estábamos como que, mira, nos van a aceptar, nos van a aceptar. No nos terminaban de decir, pero luego no nos aceptaron. Entonces, entonces la pregunta fue, pero chavo, ¿por qué no nos aceptaron? Ya que teníamos la posibilidad de que una de esas personas nos lo dijera claramente. Chavo, lo que pasa es que usted está muy viejo. O sea, realmente el tema está en que, o sea, ellos ven esas bandas como un producto al que hay que, pues, formar para explotarlo comercialmente y que haga dinero. Entonces, para ellos nuestro perfil no cuadra con el tema de la banda. Y también dicen que para la edad que tenemos tendríamos que ser más disciplinados en el orden de tocar, vamos a decir, música más elaborada, más compleja, porque se supone que tenemos años tocando, ¿no? Entonces ahí también nos dicen, bueno, lo que pasa es que, claro, como generalmente tocamos los viernes, tomándonos una cerveza, entonces ya carecemos de la disciplina que requeriría, pues, a tomarnos esto más en serio y a ir a un estudio, grabar como debe ser, etcétera. Entonces, bueno, son cosas que irán evolucionando en la medida. Considero que para los 2 años, 3 años que tenemos, Mira, eh, bueno, y la verdad es que no sé qué muy edad bien. tienes, pero ahorita uno vive muy largo, o sea, por favor, estás en la mitad de tu vida y puedes salir hasta un rockero súper sofisticado en 10 años y empezar tu carrera ahí con tu... Correcto, sí, bueno, y además porque ¿cómo se llama? Las carreras de las bandas, exceptuando muy pocas que duran 40, 50 años, bueno, realmente son cortas, son de 5, 10 años. Dígame los que le llaman los One Hit Wonder, que solamente se hacen famosos por una sola canción. Entonces, Sí, sí, estamos definitivamente a tiempo. Aquí yo lo único que disfruto básicamente y que la gente me gusta que lo vea es que no hay edad para cumplir lo que quieras hacer en la vida, pues que no te tienes que parar por eso, ¿no? O sea, siempre hay sí, tiempo bueno, de... yo creo que de hecho hay que intentar cada cierto tiempo una cosa nueva porque si no uno se siente como que ya la cosa se volvió repetitiva y no tiene así tú sabes, el gancho que debería tener las cosas en la vida, sino que ya dice, bueno, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. ¿Por qué? O sea, tienes toda la vida para cambiar, para adoptar cosas, para desarrollar ideas, para lo que sea, ¿no? Es así, es así, así. De hecho, recuerdo que cuando era niño, a los 12 años, yo le decía a mi mamá, mamá, yo quiero ser compositor de canciones. Entonces ella me quedaba así pensando que, este, pero fíjate, al final lo estoy haciendo. Sí, bueno, Y, mira, y eres ingeniero también, ¿no? Ingeniero civil, por lo y yo sí, que... sí, correcto. Yo me gradué de ingeniero civil en el año 93, hace unos cuantos años atrás. Luego hice un posgrado en gerencia de la construcción. Estuve trabajando mucho tiempo en diferentes empresas y áreas de la ingeniería. Bueno, hice galpones, viviendas de interés social, instalación de telefonía celular, eh, carreteras. Sin embargo, bueno, uno de mis últimos trabajos, o vamos a decir, sí, trabajos en ingeniería estaba como contratista del gobierno. Trabajé como 3 años como contratista del gobierno haciendo escuelas y carreteras. Y en esa época realmente fue un poco decepcionante llegar allá con ese ímpetu que uno tenía de hacer las cosas bien y trabajar por el país, en ese caso cuando entras como contratista, y darte cuenta que adentro el interés no era hacer las obras, sino no hacerlas. Entonces, entonces eso fue como, bueno, me hizo despertar un poco de realmente en dónde estaba, de qué se trataba, la situación del país.
Y luego de esa, vamos a decir, ese paso por eso, en ese tiempo, por esa carrera, por esa como un contratista, terminé haciendo unos galpones allá en Guarena y ya mi papá también estaba ya un poco mayor, ya estaba empezando a perder la memoria. Serafín Masparrote, que me imagino que a muchos lo recuerdan como el autor de los libros de biología con que se estudió en bachillerato. Y pues alguien se tenía que encargar de la editorial que él había fundado en el año 78, o sea, estamos hablando de más o menos, yo tomé la responsabilidad de la editorial en el año 2007, 2008, ¿ok? Entonces ya yo tenía como 15 años trabajando como ingeniero civil y bueno, entonces me dediqué me brinqué de la ingeniería a la editorial. Bueno, tenía años. Pero hiciste un buen brinco porque, o sea, por lo que he visto, estás metido también en la parte editorial, pero no solamente ahí en la compañía de ustedes, sino que estás metido como en asociaciones, en cuestiones relacionadas a esto, ¿no? O sea que, ¿y dónde estaban los otros que tenía que venir un rockero a tomar esa lead? Bueno, bueno, fíjate, este, yo empecé bueno, me introduje en el área editorial. Bueno, claro, tenía muchas ideas porque mi papá siempre nos había estado involucrando en el tema, siempre habíamos trabajado de alguna manera directa o indirectamente en la editorial. Eh, Y además, bueno, el libro es universal, ¿no? Todo carrera y todo, o sea, toda la historia y absolutamente todo tiene que estar plasmado en un libro, independientemente de qué se trate el tema del libro, ¿no? De hecho, cuando yo llegué aquí, dije, bueno, ¿qué puedo hacer que esté relacionado con mi carrera, que también que requiera de un libro y que haya una necesidad en el mercado del libro de ese tema? Y entonces escribí un libro sobre educación y seguridad vial. Entonces, porque involucrábamos, es decir, la parte de carreteras, del diseño de carreteras, y que realmente hay un tema educativo en Venezuela de falta de conciencia en el uso de las vías, de respetar las señales, etc. Y había un programa en esa época, eso fue más o menos en el 2008, que había generado el Ministerio de Educación para fomentar la educación y seguridad vial. Entonces, pues están solicitando que las empresas se integraran y ofrecieran que podían aportar. Yo aporté, bueno, la editorial puede aportar un libro de educación y seguridad vial según el programa que ustedes van a proponen. Después habían otras empresas que estaban proponiendo por ejemplo, empresas licoreras pues hacían campañas publicitarias sobre el peligro de manejar bajo los efectos del alcohol. Y eso, bueno, duró un tiempo, duraron como unos 4 o 5 años, luego eso se fue durmiendo. Eh, Realmente ya prácticamente esa época de esa campaña fuerte sobre educación vial se fue perdiendo, pero bueno, han quedado cosas, ¿no? Ahí se ven en las carreteras. Eh, entonces, bueno, en la medida que me voy involucrando en el área del editorial, pues también la empresa estaba inscrita en la Cámara Venezolana del Libro, la Cámara Venezolana de Editores. Mi padre fue el fundador de la Cámara Venezolana de Editores. La Cámara Venezolana de Editores es una cámara de editoriales que se dedican a hacer textos escolares. La Cámara Venezolana del Libro, que es una cámara que tiene muchísimo más tiempo, estamos hablando de más de 70 años, pues es la editorial que es la cámara que encierra todas las empresas que se dedican al área del libro, o sea, eh, distribuidoras, editoriales, librerías, etcétera. Es más amplio. Entonces, bueno, mi padre me decía, bueno, Julio, hay que ir a las reuniones de la Cámara de Editores, de la Cámara del Libro. Entonces yo, bueno, yo me acercaba allá, veía cómo era la situación, empecé a entender el tema del libro en Venezuela, eh, y ya para el año te digo que empecé a hacer las visitas en el año 2008, ya en el año 2011, 12, ya me había involucrado más en las juntas directivas de esa cámara.
como para trabajar en pro de las empresas del libro. También descubrí que en la Cámara del Libro era una cámara que básicamente era una cámara de importadores de texto, que al libro venezolano no se le había prestado suficiente atención. Bueno, realmente lo que sucede ahí, o lo que siempre ha sucedido en Venezuela, es el tema de la bonanza petrolera, hay mucho dinero, entonces qué sabroso es agarrar ese dinero e importar lo que sea. Y bueno, el libro al final es un bien universal y realmente necesitamos libros importados, ¿no? Pero también es importante desarrollar la industria venezolana. Entonces ahí empezaron los intereses entre lo que yo proponía, que era apoyar más la industria venezolana, porque somos productores de libros de textos escolares en Venezuela, y los que simplemente pues estaban pendientes de que el gobierno les diera su CADIVI, sus dólares preferenciales para traer libros importados. Empezó la lucha, vamos, ahí de intereses, y me fui involucrando más en las juntas directivas de la Cámara hasta que llegué a la presidencia de la Cámara Venezolana del Libro hasta el año pasado, y en la Cámara Venezolana de Editores pues soy el vicepresidente. Entonces la Cámara Venezolana del Libro ya prácticamente en el año 2022 estaba a punto ya de cerrar, o sea, todas las empresas que habían dedicado a la importación de libros se fueron yendo, eran más de 100 empresas en el año 2013, ya para el año 2022 solo quedábamos 30, de las cuales 15 solamente eran las que pagaban, ya no había nadie que se quería interesar en dirigir la Cámara. Yo sí me había mantenido más activo en la Cámara de Editores, que era una cámara que prácticamente nadie conocía, y en el año 2018 decidimos que había, por la crisis que tiene el texto escolar en Venezuela, que bueno, es una otra historia que también la puedo contar, si hay tiempo. Entonces, pues había alguien que se tenía que dedicar a ofrecer, o sea, a hacer un plan de medios donde nosotros pudiéramos denunciar y proponer qué era lo que pasaba con la industria del texto escolar en Venezuela, que se vio sumamente afectada desde el año 2011. Pero el texto escolar en Venezuela, ¿ustedes tienen alguna influencia en el contenido? Pues no sé qué cuán dinámico es el texto escolar, Bueno, pues, cuán cambiante es de un año a otro, todas estas cosas. ¿Cómo claro. es esa A ver, vida del texto escolar? bueno, el texto escolar nace en función de los programas que genera el Ministerio de Educación. Esos programas tienen muchísimos años sin ser alterados. O sea, se mantienen básicamente igual desde hace más de 20, 30 años. Eso es una deuda que habría que resolver. Pero en el año 2011, el Ministerio de Educación decide que en los colegios públicos no se pueden utilizar libros de editoriales privadas. O sea, el universo estudiantil en Venezuela, de aproximadamente 8 millones de niños, solamente el 15% estudia en colegios privados y el otro 85% estudia en colegios públicos. En esos colegios públicos los libros deberían ser gratuitos. Entonces lo que se hacía era que la gobernación, la alcaldía, PDVSA, CBG y empresas nacionales grandes y pues compraban, hacían grandes compras de libros a nosotros las editoriales privadas y se repartían en los colegios públicos. En el año 2011 el gobierno decide que no, ya eso no puede ser porque es un eso es un interés capitalista por la educación y tal. Nosotros vamos a producir nuestros propios libros para que los niños estudien en los colegios públicos con sus propios libros, los libros de la colección Bicentenario. Entonces, era una colección que en efecto surgió en ese año, de la cual se imprimieron millones de ejemplares, y nosotros también disponemos una editorial, de una imprenta, perdón, y nosotros imprimimos parte de ese material, pero en un material cargado de adoctrinamiento político, en el cual un problema de segundo año, de segundo grado de matemática,
era una inducción de que, por ejemplo, si mi mamá va al colegio, va al mercado privado, y en el mercado privado el kilo de pasta cuesta 10 bolívares, y en el mercado Pedeval cuesta 5, ¿cuánto se ahorra mi mamá gracias al comandante Chávez? Sí. Entonces, o sea, y bueno, y toda la historia cambiada, los 40 años de democracia nunca existieron, etcétera. Esa, esa, esa colección terminó de imprimirse en el año 2018 y a partir del año 2018 no la volvieron a imprimir más. Entonces, los niños actualmente en los colegios públicos no tienen dotación de textos escolares porque sigue la prohibición de que los libros de las editoriales privadas no pueden circular en los colegios públicos. O sea, pueden haber padres que por iniciativa propia o con algún profesor o maestro se pongan de acuerdo en una clase para comprar algunos libros de editoriales privadas, pero formalmente no se pueden hacer compras para hacer esas dotaciones. Y eso es el tema que había que poner en el tapete. Y entonces a partir del año 2018 hacemos una gira de medios donde pues nos hacían entrevistas para plantear los temas y básicamente yo me quedé como el vocero de la Cámara de Editores. Ahora todo el mundo siempre me están llamando. Cuando en el año 2022 la Cámara del Libro está a punto ya de cerrar también, está a punto de cerrar, perdón, porque no había nadie que se interesara por ella, yo dije, bueno, yo voy a tomar la rienda de la Cámara a fin de que no desaparezca, por, bueno, tema de legado, o sea, de compromiso ineludible. Entonces, de ahí también entonces tomé la vocería de ambas cámaras, tuvimos la oportunidad de recuperarla de una cámara que no tenía 0 bolívares en la cuenta a una cámara ahora totalmente solvente, con ingresos. Hemos hecho como novedad, ahora llevamos ya 3 años haciendo un evento que se llama la Ruta de las Librerías, que es un autobús que sale de una plaza de Caracas y visita 5 librerías icónicas de la ciudad con los lectores que compran el pasaje para montarse en el autobús y ha sido tan exitosa al punto que este año ya vamos por la quinta edición, la hemos hecho 5 veces este año. Entonces hemos puesto de nuevo el libro en el tapete, se han ido poco a poco recuperando las ferias, que también antes y después de la pandemia, después de la crisis del 2017, hasta prácticamente el año 2022 no habían ferias del libro en Venezuela. Entonces, bueno, afortunadamente hemos ido retomando el camino y también después del año 2022 vamos a decir, de la pandemia y después de los estudios que a nivel mundial se realizaron sobre el uso de las pantallas en la educación, pues se había detectado que los niños no están leyendo, no estaban reteniendo lo que leen por estar todo el tiempo pegados a la pantalla, además de toda la preocupación para los padres y representantes y docentes de que los niños no pueden vivir sin estar pegados al celular o a la tablet. Entonces, una manera para equilibrar esas cargas es que los niños dejen las tablets y que se retome otra vez el libro impreso como la herramienta o una de las herramientas más importantes en el proceso de enseñanza. Y eso está cumpliendo en el mundo, en los países más desarrollados, y en Venezuela también hay un interés. Claro, la crisis obliga a que algunas cosas no se puedan cumplir. Los colegios privados pues están pidiendo más libros impresos y los colegios públicos siguen sin libros, Mira, aunque y bueno, esto de las tablets y vamos a entrar entonces en un poquito a ver qué podemos decir sobre, o sea, yo veo, por ejemplo,
que existen los audiolibros. No sé si eso ustedes lo consideran como que es un libro o no, Sí, es un libro, es una posibilidad, pero pero no, entra de lo que, dentro de lo que manejan ustedes, no por ejemplo, en entra, los no. gremios y eso, ¿o no? Realmente no, lo que pasa es que en Venezuela no hay, el mercado es extremadamente reducido. O sea, Ujú. el mercado del libro está muy reducido. Más bien lo que ha habido es cierre de librerías, muchas librerías cerradas, pero también las librerías que han quedado se han ido reinventando. Entonces, Pero ustedes, por ejemplo, en los productos que ustedes manejan, está, por ejemplo, un audiolibro. no, Podría no, estar, no, puede, no, no, no lo están no hay incluyendo. mercado para eso, para ello. Aunque Mm. sí se podrían hacer, ¿no? No, Porque en tampoco se... realidad, digamos, detrás de un audiolibro hay un libro, pongámoslo así, ¿no? O sea que Claro, sí, en sí, sí. teoría, pero claro, tendrían que extender la parte de ustedes de lo de que es impreso y adicionarle estas nuevas tecnologías. Y tienen la parte de la marketación de los libros electrónicos que sean electrónicos, también lo manejan o no. Sí, sí, sí se maneja. El libro impreso, el libro electrónico ha sido una fortuna en el sentido de que ha permitido que muchas personas que han querido tener el sueño de publicar su libro, ahora con el libro electrónico lo pueden hacer prácticamente sin mayor costo, porque uno de los mayores costos que tiene la publicación de un libro es la impresión de los libros, porque generalmente la maquinaria que está dispuesta para eso requiere de grandes tirajes. Ahora con la impresión bajo demanda y con con publicación del libro electrónico, tienes la posibilidad de que muchas personas que quieren escribir libros puedan hacerlo. Claro, eso no garantiza que sean comerciales, porque, pero sí Pero, que si puedas publicar tu libro, cumplir con tu sueño de publicar el libro. Y eso también, y el libro electrónico también permite que tengas a mano millones de libros que de manera impresa no podrías tener. Entonces, el libro electrónico se mantiene, pero sí hay, vamos a decir, un regreso a leer lo que te gusta o lo que quieres leer en el momento en papel, en papel. Y en el caso de los niños, ya es un tema de equilibrar las cargas y que no estén todo el tiempo pegados a la a pantalla. los dispositivos estos, sí. Claro que pueden... Pero yo lo veo desde el punto de vista de lo que ha pasado con, digamos, con los periódicos, pues que al final tienen que tener la cara digital, pues, porque a Sí, pesar de que tengan su cara impresa, claro. pues se ha vuelto muy magra y la cara digital es la... Y al principio, bueno, todo el mundo decía, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, lo que sea, pero hoy en día pues lo usas y Sí, que sí, ya porque no. también, quizás porque también, también depende de la lectura, ¿no? Porque generalmente la lectura de un artículo, la lectura de los artículos de revistas o de periódicos son artículos más cortos que se pueden leer con más facilidad. Bueno, además que puedes acceder a mayor cantidad de información eh, en una tablet o o en un celular. Yo reconozco que yo algunas veces también me quedo pe- pegado a la pantalla, pero, por ejemplo, una lectura más profunda, una lectura de un libro, de una novela, de un libro que requiere mayor concentración, entonces quizás la gente pues sigue apreciando en ese sentido tener el libro, tenerlo en tu biblioteca, abrirlo. Claro, por supuesto que el mercado ha cambiado y posiblemente evolucione hacia donde, bueno, hacia donde vaya, pero el libro impreso mantiene, vamos a decir, un espacio. Claro, Es como, yo veo el libro impreso tiene otras, digamos, otras formas de procesarse mentalmente. Pues tiene sí, sí, el porque, narrador eres tú, porque la voz interna, pues esa que uno tiene, que es la que habla, esta que tenemos nosotros hablando, es la que escucha cuando estás leyendo. O sea, no sé cómo serán los sordomudos si escuchan algo, pero yo por lo menos cuando pienso hablo con esta voz, o más o menos, eso es lo que creo yo, no sé.
Y esa voz, si tú la usas en tus lecturas, me imagino que se te capta más el concepto, porque es como más íntimo, no sé. Sí, bueno, en el caso del libro de texto, que es un libro primero que está diseñado para que los estudiantes lean lo que realmente tienen que leer bajo un nivel que está referido a cada grado o edad que tiene el niño, las imágenes que se utilizan, los colores, pues, pues definitivamente lo convierten para mí en una obra de arte del conocimiento. O sea, realmente yo cuando me pongo a imprimir esos libros aquí en un taller de impresión bajo demanda que tengo aquí, precisamente para paliar un poco la crisis de que las cantidades de libros que se están vendiendo son muy pequeñas, me sorprende el grado de trabajo y dificultad que tienen esos libros que se hicieron, son libros que se publicaron en la editorial hace muchos años atrás, cuando las editoriales eran la Google de ahorita. O sea, realmente tenías que comprar el libro para poder estudiar. Ahora puedes revisar mucha información en Internet y hay muchos videos complementarios que te van a ser muy útiles, pero, pero conseguir esa información bien condensada y bien explicada para lo que realmente quieres es complicado. De hecho, las editoriales que en principio son productoras de conocimiento, no necesariamente de libros. O sea, nosotros independientemente del canal por donde podamos transmitir esa información, puede ser el libro por excelencia, también puede ser por video, también puede ser por una página interactiva. Hemos carecido del financiamiento, de la capacidad de poder desarrollar esas páginas por precisamente la misma crisis, porque estamos en un país donde el Producto Interno Bruto cayó un 80%, donde prácticamente no hay financiamiento, no hay bancos que te presten dinero. Entonces, vamos a decir, las horas que podríamos dedicar a investigación y desarrollo, que son necesarias para poder desarrollar este tipo de páginas y de proyectos, no son factibles. Entonces, por ejemplo, aquí en Venezuela, hubo una época en el año de los años 2011, más o menos, hasta el 2014-15, que las editoriales, junto a una empresa privada que se llamaba Educatablet, hicimos un proyecto para que los niños, era la moda de la tablet, los niños llevaran su tablet al colegio y en la tablet podían descargar los textos escolares que las editoriales pues cedían para que perdón, los docentes recomendaban para que ellos pudieran trabajar en la tablet. Pero entre la crisis, la máquina que entonces después no tiene, no se echa a perder, o el niño descuidado que la rompió, o la misma crisis no te permite reponerla, o un tema de que el programa no es compatible con la tablet, o que esos libros que en principio se publicaban ahí, que eran PDF, no habían sido diseñados para ser vistos en una tablet, sino para ser impresos. Entonces los colores, todo eso todo eso era un tema para desarrollar en un futuro, para poder que ese proyecto pudiera ser factible con el tiempo y las condiciones no estaban dadas y eso cerró, pues esa empresa tuvo que irse. Entonces, bueno, irse, cerrar. Entonces, son muchas variables que uno en el momento, a mí me llegan, pero ¿por qué usted no tiene los libros ya digitales? ¿Pero por qué no los venden? Porque no es tan fácil como solo decirlo, Pero, ¿no? O sea, cómo es en el caso de ustedes? No sé cuántos libros desde que tu papá fundó la compañía habrán hecho, pero ya ustedes tienen eso digital, o sea, lo han ido sí, lo tenemos pasando, digital. digamos, de tecnología a tecnología, pues lo han ido mejorando. La Sí, versión que tienen digital es buena. y se va mejorando, claro, y entonces Qué ya bien. uno ya entonces toma en cuenta el tema de los colores y esto. Mm, Y en un futuro, de hecho, nosotros en la editorial creamos una página web que se llamaba rumboalconocimiento.com.be,
en el cual, pues nosotros hicimos esa página donde, ¿cuál era la idea? Que el libro impreso tuviera unos complementos en la página, en la web. Una Entonces, realidad expandida, una... entonces, el libro, tú te metías en la página y, por ejemplo, el libro de biología, entonces tenías un resumen del capítulo y después tenías varios videos seleccionados referidos al capítulo y luego tenías una evaluación de preguntas de verdadero y falso, selección simple, de todas estas Mm, cosas. Y eso, vamos a decir, complementaba el libro. Pero era un proyecto, o sea, en principio, cuando a mí se me ocurrió, dije, bueno, nada, grabamos hasta los videos con cada una, la explicación de cada clase, pero después cuando ya empezaba a sacar cálculos financieros de cuánto costaba hacer cada videíto, ya te das cuenta de que era extremadamente costoso. Entonces, bueno, vamos a agarrar los videos, vamos a contratar un profesor que se meta que vaya buscando videos en YouTube y seleccione luego de haberlos visto cuáles son los mejores. Y así podemos tener la página. Y bueno, y eso llegó un momento que no pudimos, no se pudo continuar, pero te lo digo, al final es un tema de la situación específica del país, ¿no? sí. Mira, y cuando tú dices que tienes una impresora on demand, no sé cómo son las impresoras on demand. Hace como 3, 4 años imprimí un libro de arte. Yo me dedico también a la pintura, entonces fui al sitio donde imprimían los libros y vi que eso era una máquina como un tren, una broma larguísima y tal. Ahora, Sí, ¿cómo es una impresora on demand? Es algo más manejable, más pequeño, porque también he visto que la producción ha bajado en Venezuela, que producen muy poco tiraje. O sea, es más que esas imprentas son más pequeñas, esos impresoras, como. bueno, sí, no es tan larga como esas que aparecen en esos videos, porque al final lo que hacemos es una impresora de ciertas dimensiones, no es la impresora que vas a ver en la oficina para imprimir los informes o imprimir las facturas, una impresora bastante Más grande. voluminosa Mm. y a colores. Pues se imprime la tripa, que es vamos a decir, el papel que lleva dentro el libro, lo que es de papel, en una hoja tamaño carta, una hoja tamaño oficio, tal cual, por ambos lados. Pero luego de ahí sale a una encuadernadora, que es una encuadernadora manual, vamos a decir casi que artesanal, donde se pega la portada que previamente se imprimió en esa misma impresora en una cartulina y se pasó por un proceso de laminado para darle el brillo y la protección a la cartulina para que no se deshaga, porque si no le pones esa protección, eso se deshace rápidamente. Se le coloca el pegamento y esa maquinita es una maquinita china bien simpática que hace todo el proceso relativamente rápido. Y luego eso se pasa por una guillotina con los cortes y queda el libro. De esa manera nosotros podemos producir en un día de 100 a 200 libros diarios, apenas con una impresora y ese proceso y de manera manual. Pero es suficiente para, vamos a decir, para la demanda de ese tipo de libros, porque la impresión bajo demanda, vamos a decir, que es válida hasta 200 o 300 libros. Ya después de ahí, el proceso sí se puede hacer de 500 para arriba en una máquina, vamos a decir, litográfica plana. La diferencia entre la plana y la rotativa es que la plana utiliza una hoja del tamaño de un pliego, grandota, plana, pasa por varios módulos donde cada uno imprime un color. Y la rotativa es la máquina monstruosa, grandota, larguísima, que se utiliza una bobina de ese grande, parece un rollo de papel higiénico gigante. Y eso va pasando por varios módulos también, por un horno. Esa maquinaria está diseñada para tirajes mayores a 5.000 ejemplares, que fácilmente se realizaban
que, que fácilmente se realizaban en la época, se llegaron a imprimir en Venezuela y que todavía el mercado demanda sobre todo en el área de texto escolar, porque estamos hablando de 7 millones de niños, o sea, son Claro. millones de ejemplares, pero no, o sea, no queremos imprimirlo. Pues. O sea, no, nosotros vamos a seguir imprimiendo la colección Bicentenario, pero no la imprimen. Nosotros vamos a hacer la revolución Y del libro, pero entonces que la no del gente libro. busca, los rehúsa los libros o algo así, porque Los libros siempre han tenido el proceso de reuso. O sea, toda la vida el libro ha brincado de mano en mano, sobre todo los libros de teoría, los libros de bachillerato, el libro de teoría, el libro que se lee. Además, bueno, los niños ahora pueden sacarle mira, el amiguito le dice, yo me compré el libro, pero yo no lo tengo, tranquilo, yo te paso las fotos de del capítulo que hay que estudiarse para pasado mañana. Entonces, ahí hay un tema de selección, ¿no? Y de necesidad. O sea, tienes el dinero para pagarlo, el padre está dispuesto a pagar por un libro impreso, sabe el valor que tiene ese libro, que ese libro además va a tener tener utilidad en un futuro, pero en la mayoría de las editoriales de textos escolares que quedamos, de unas 25 editoriales que habían en el año 2011, ahorita solo quedamos unas 8, básicamente todos estamos peleando por un mismo nicho, que es el nicho de preescolar a sexto grado de primaria, donde los niños tienen sus libros o sus cuadernos de actividades de caligrafía. O sea, el libro que se raya, el libro fungible, el libro que tiene sí. las actividades de matemáticas, las actividades de lengua, la caligrafía, el librito para los niños de preescolar, donde se dibujan, porque bueno, ese libro todos los años sí se tiene que renovar, nuevo, no lo puedes rehusar. Lo que llamaban antes las guías y esas cosas, ¿no? Que, Y o las guías prácticas de bachillerato, sí. de laboratorio, que todo libro de texto que vamos a decir un libro cuaderno que se raya. Bueno, es el libro que también que desarrollas lectura porque está impreso en ciertas partes, pero también al escribir desarrollas tu creatividad o tu conocimiento, o demuestras tu conocimiento. Sí, mira, bueno, ya estamos llegando al final, lamentablemente. Yo a todo el mundo que pasa por aquí le digo que me diga su concepto de la felicidad y que nos deje un eslogan. Vamos a ver cuál es tu concepto de la felicidad. El rock. La felicidad. Oye, la felicidad para mí siempre ha sido cumplir metas, o sea, superarme. O sea, por ejemplo, si yo me pusiera a verme cuando yo era en bachillerato, estaba en la universidad, a que yo iba a estar dando entrevistas en una radio, no me lo podía creer. O sea, yo era extremadamente tímido y tartamudo por ese nerviosismo. Pero en la medida en que fui creciendo, dije, Julio, pero tienes que superar esas cosas que realmente no te gustan, en las que tú quisieras hacer de otra manera, una manera más positiva. Y bueno, y así lo fui realizando. Por lo tanto, creo que la felicidad es perseguir los sueños y cumplirlos. O sea, sin temor a nada. O sea, siempre para adelante. Siempre Arriesgando. para adelante. Y qué te dices así cuando se tranca una impresora de esa que para uparte? ¿Qué te dice? Calma, 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 calma. Sí, mucha calma. De hecho, siempre estoy sonriendo aquí a los empleados. Ellos me dicen, señor Julio, pero usted debe estar muy estresado porque la máquina se echó a perder. Porque esas máquinas digitales están hechas para estar echando broma todo el tiempo. ¿Cómo hace usted para estar tan tranquilo? Yo, bueno, estando tranquilo, no puedo hacer otra cosa. O sea, desesperándome, no voy a lograr nada, absolutamente nada. En cambio, con la mente calmada, van a llegar las soluciones y siempre hay soluciones. Entonces, pues eso. Buenísimo. Bueno, Este, ¿cómo se llama? La risa, remedio infalible, como decían por ahí. y de hecho, algunas veces hasta me critican porque en estos días tenía un libro por aquí, ay, no lo consigo, que era un libro sobre la muerte y sus ventajas. Entonces, pero, señor Julio, pero ¿por qué usted lee la muerte y sus ventajas? Le digo, bueno, porque
de alguna manera todos vamos a morir. Entonces, si tú aceptas que vas a morir, vas a estar más calmado y más tranquilo contigo mismo y vas a poder disfrutar más de la vida, del momento que estás vivo. Entonces, esa parte de la filosofía siempre me ha encantado. La aplico mucho para la composición de las letras del álbum. Yo recomendaría siempre un libro de historia de la filosofía para el que se siente como que un poco extraviado. Definitivamente el amor al conocimiento y conocer a esos filósofos que en su época fueron generando esa frase, esa famosa frase de la que me estás pidiendo, este, pues te hacen reflexionar y pensar sobre lo que eres y lo que puedes ser. Sí, bueno, es darle el valor justo a las cosas, pues también a veces uno se angustia por cuestiones que no lo merecen, pues. Mira, bueno, Sí, te agradezco que me hayas dedicado o nos haya dedicado este momento. Eres una persona súper energética y gracias. bueno, me encanta la fase, por supuesto, del rock, pero uno ve que eso se aplica también en toda tu vida porque tienes esa capacidad de alegrar, de poner a la gente a moverse. Así que Sí, bueno, ¿qué se muchas puede gracias, pedir? ¿Qué se puede gracias, pedir? gracias Jorge por la invitación. Siempre aquí dispuesto y a la orden. No, bueno, Para, gracias a ti. Un abrazo. un abrazo a todos, saludos.